versículo 23 en adelante. Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Lucas 3, 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Y vamos a leer. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Vamos a seguir leyendo ahorita, pero vamos a orar para que Dios nos dirija y para que Dios esté con nosotros en este momento también. Padre Santísimo, que tu palabra, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Que tu gran amor, Señor, sea manifestado, Dios, y también, Padre Santo, que podamos, Señor, entender, Dios, de tu voluntad, de tu palabra, Señor, pero también entender, Dios, que tú eres bueno y justo, santo, Dios, y eterno. Hoy confiamos en ti, Señor, y confiamos con todo nuestro corazón en que tu palabra, Señor, nos alimenta y nos sustenta. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer a continuación la genealogía de Jesús. Entonces, vamos a leer otra vez, versículo 23 en adelante. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, esa es una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Vamos a explicar poco a poco de qué se trata esto. ¿Qué es una genealogía? Es una lista de los antecesores o de los ancestros de una persona. Si pudiéramos escribir tu genealogía, ¿de quién sería la persona inmediata que escribiríamos? Ponle tu nombre, hijo de tu papá o de tu mamá, ¿no? Y entonces es como tu árbol genealógico. Y entonces, ¿hasta cuántas generaciones tú te acuerdas de los nombres? Piénsale, ¿cuántas generaciones? A ver, piénsale. ¿Tú sabes cómo se llama tu papá? Sí. ¿Sabes cómo se llama tu abuelo, papá de tu papá? Sí. ¿Sabes cómo se llama tu bisabuelo, papá de tu abuelo? ¿Sabes cómo se llama tu tatarabuelo, papá de tu bisabuelo? ¿Supiste cómo se llama el tatara, y así? ¿Sabes cómo se llamaron tus ancestros? Más o menos nos acordamos hasta 2 o 3 generaciones, hasta mi abuelo. Tal vez mi bisabuelo, me acuerdo poquito por ahí por historias, pero como no usamos mucho los nombres, no se nos graban. Casi nos acordamos más del papá y del abuelo, del bisabuelo ya casi no. Bueno, si tú en algún momento abriste la Biblia, como yo la abrí, por ejemplo, en este pasaje, algún día yo dije, bueno, esto es palabra de Dios y se llama Biblia, y yo tenía como 8 o 10 años y dije, pues bueno, si es palabra de Dios, tiene que ser algo bueno. Entonces, pues vamos a ver qué dice, ¿no? Tiene que haber algo bueno para mí, para mi vida. Y entonces, la abro. Y la primera cosa que me topo es una genealogía. Y entonces pudiéramos decir,
¿sabes qué? Vamos a brincar la genealogía y vamos a seguir estudiando capítulo 4. Como que nos brincamos muy rápido la genealogía y como que nadie vio, de todos modos no hay mucho que hablar acerca de la genealogía. Pero no es cierto, hay muchísimas cosas que aprender en una genealogía. Bueno, la primera cosa que tenemos que aprender en una genealogía es que podemos ver los ascendientes de una persona, ¿ok? Aquí, ¿cuántas generaciones puede haber? Desde Jesús hasta arriba, hasta Adán. ¿Cuántas generaciones hay? Muchas, yo no las conté, pero son muchas, ¿no? Hay muchas generaciones. Entonces, fíjate bien, una genealogía en la Biblia, vas a encontrarte con genealogías durante muchas partes, en muchos libros de la Biblia. Pero una genealogía en la Biblia nos habla acerca de la ascendencia. ¿Y por qué es importante esto? Es importante para varias cosas. Primero, el pueblo de Israel, para ellos era sumamente importante el poder entender de qué papá o de qué tribu ellos habían nacido. Entonces, tu apellido, ¿no? Y entonces tú te apellidas Rodríguez, o te apellidas López, o te apellidas de los Bonillas, sí, pero de los Bonillas, ¿de cuáles Bonillas? Bonillas de Romita, los Bonillas de Silao, Bonillas de Bajío de Bonillas, ¿de cuáles Bonillas eres? Y entonces así, por medio del árbol genealógico de las personas, se sabía de dónde provenían. Y entonces también se creía que las personas, en base a su ascendencia, en base a su familia, tenía derechos para ciertas cosas. Por ejemplo, para la tierra, para las tierras. Si tú te vas, por ejemplo, al libro de Josué, en el libro de Josué, después de haber derrotado a las naciones de Canaán y después de haberse metido a la tierra de Canaán, Josué empieza a repartir la tierra. Y entonces, en el Antiguo Testamento se identificaba el pueblo de Israel como el pueblo de Israel descendiente de las 12 tribus. Si nos vamos más para atrás, esas 12 tribus eran los 12 hijos de Jacob. Jacob era a su vez hijo de Isaac. Isaac era a su vez hijo de Abraham. Esas 12 tribus, cuando salieron de Egipto, es el pueblo de Israel, esas 12 tribus eran acomodadas por tribus cuando iban caminando en el desierto. A ver, ¿cuáles son los hijos de Judá? Y entonces todos los acomodaban acá. ¿Cuáles son los hijos de Efraín? Todos los acomodaban de este lado. A ver, todos los hijos de Rubén, todos a aquel lado. Y entonces los acomodaban por tribus. Es como si hoy los acomodáramos por apellido. A ver, todos los Rodríguez de este lado. A ver, todos los López de aquel lado. A ver, todos los Bonilla de este otro lado. Y entonces todos esos descendientes de esas tribus los acomodaban y servían para un ministerio en específico, para un servicio para Dios. Sobre todo los hijos de Leví, de la tribu de Leví, servían en el templo y en el tabernáculo. Pero también cuando Josué repartió las tierras, se las repartió por tribus. Entonces, si una persona, supongamos, vamos a decir que estas tierras de enfrente han estado deshabitadas durante mucho tiempo y ya nadie las siembra, porque antes así se acostumbraba, ¿no? Tenían tierras y las sembraban. Estas tierras hace mucho tiempo que nadie las siembra. ¿De quién son estas tierras? Antes no había registro, por ejemplo, de elegido fulano de tal. Antes no había ese tipo de cosas. Entonces decían, ¿de quién son estas tierras? No, pues estas tierras se les dieron a la tribu de Benjamín, que es uno de los 12 hijos de Jacob. Se les dio a la tribu de Benjamín. Ah, ok. ¿Y por qué no hay nadie quien esté sembrando estas tierras? No hay ningún descendiente de Benjamín a quien le podamos dar esas tierras, porque estas tierras son para perpetuidad para Benjamín. No hay nadie de su familia, y entonces empezaban a buscar. Y era una costumbre apuntar las genealogías. Yo soy hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de perengano. Y entonces así se iban, y entonces decían, a ver, ese de allá en la esquina, ¿tú de quién eres hijo? Y ya se iban así. No, pues resulta ser que él es hijo de Rubén. Ah, no, entonces a ti no te toca. Y tú estás tratando de sembrar, a ti no te toca. A ver el otro de la esquina. A ver, ¿tú de quién eres hijo? Ya. Entonces iban y entonces decían, no, tú eres hijo de Efraín. No, tú no. Tú no, a ti no te pertenecen esas tierras.
¿Alguien sabe quién es hijo de Benjamín? No, pues yo conozco a alguien que era de no sé dónde y que tal vez él mencionaba en sus historias que a lo mejor era de Benjamín. A ver, vamos con él. Y ya iban con él y le preguntaban, no, sí, soy hijo de Benjamín. Entonces a ti, por herencia, te pertenecen estas tierras. Nadie más las tiene que tocar, sino solamente tú. Nada más hay, eres tú el que pertenece a estas tierras. Nadie hay más de la tribu de Benjamín. No, ya no hay nadie, solamente soy yo y mis hijos. Entonces estas tierras son por heredad y por promesa para ti. Para eso y muchas otras cosas servían. Ahora, estamos hablando de la genealogía de Jesús, ¿ok? En los evangelios hay dos genealogías. Una es la genealogía de Lucas y la otra es la genealogía de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Vete al libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Rom y Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jaconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, si tú te vas nombre por nombre, hay una gran diferencia en los nombres. Las dos son las genealogías de Jesús, pero fíjate bien, busca ya el nombre de José. Y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Quién es el papá de José? ¿Qué dice ahí? Jacob. El papá de José. José era el papá de Jesús. El papá de José se llama ¿cómo? Jacob. O así se llamaba su papá, el papá de José, o el abuelito, por así decir, de Jesús, ¿ok? En la genealogía de Lucas, dice que José era hijo de Elí. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya lo viste? Vete a la genealogía de Mateo y luego vete a la genealogía de Lucas. El papá de José en Mateo es Jacob. El papá de José en Lucas es Elí. ¿Sí te fijaste ya? Entonces, fíjate bien, ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué hablamos de dos personas diferentes? Hablamos de José, sí, hablamos de José, pero ¿José tiene dos papás? No, no tiene dos papás. Tal vez alguien pudiera decir, es que ya ves, la Biblia se contradice, no son iguales. Pero esta no es la realidad, la Biblia no se contradice. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes en dónde está la explicación? Que el libro de Mateo está la genealogía de José, tal cual, José, judío, José. Pero en Lucas está la genealogía de María. El asunto es que no se menciona a María porque legalmente en las genealogías no podían poner a las mamás, debían de poner a los papás. Entonces por eso la genealogía de Jesús a través de María es esta. La genealogía de Jesús a través de José es la de Mateo. Entonces es la genealogía de las dos personas. Ahora, en todo el libro, en toda la genealogía de Lucas, vemos puros hombres, son nombres de hombres. Pero en la genealogía de Mateo,
podemos encontrar dos nombres de mujeres. Una es Rahab y la otra es Ruth. Una es Rahab y la otra es Ruth. Y déjame decirte algo. Rahab, según la palabra de Dios, fíjate bien, Rahab, según la palabra de Dios, era una mujer que vivía en Jericó. Cuando Josué entró a la ciudad de Jericó, Rahab les ayudó, pero Rahab tenía una profesión muy mala. Esta mujer llamada Rahab era prostituta. En la genealogía de Jesús hay una mujer que era prostituta. Sí la hay. Aquí está. ¿Qué acaso no debería ser? Si es Jesús, el Hijo de Dios, y el cual estamos hablando, ¿qué no debería de estar en la genealogía de Jesús? Pura gente buena, pura gente que no se equivoca, pura gente ejemplar. Pues déjame decirte que allí, la Biblia lo dice y no podemos negarlo, está esa mujer. Y específicamente habla de puros hombres, pero menciona a esas dos personas. Una, Rahab, una mujer que era ramera. Y la segunda es Ruth. Esta mujer, Ruth, no era del pueblo de Israel. Esta mujer, Ruth, era ajena a todo el pueblo de Israel. Entonces no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Pero de allí nació la simiente que es Jesús. De ahí nació Cristo. De ahí nació el Rey. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible que dos mujeres, una que era ramera y la otra en la cual no tenía nada que ver con el pueblo, cómo es posible que estén allí en la Biblia? ¿Sabes algo? La Biblia está llena de hombres y mujeres pecadores. La Biblia está llena, igual que todos estos hombres que están aquí. Tal vez no podemos conocer la vida de todos ellos. Solamente hemos escuchado hablar acerca de unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, Boaz, por ejemplo, Salomón, por ejemplo, David, por ejemplo, Adán, por ejemplo, Set, por ejemplo, Matusalén, Noé. De esos hombres hemos escuchado en la Biblia, pero no de todos. Y de los que te acabo de mencionar, esos hombres se equivocaron en la Biblia. Noé, aunque obedeció a Dios, se equivocó. Adán, aunque era el primer hombre, hijo de Dios, dice aquí, hijo de Adán, hijo de Dios, se equivocó también Adán. David, el hombre más prominente del Antiguo Testamento, se equivocó también. ¿Y cómo es posible que tantas personas estén aquí en la Biblia? Y sabes, te voy a decir algo. Y no te espantes al respecto, pero la Biblia está llena de asesinos, de adúlteros, de idólatras y de personas que se han apartado de Dios. Sí, la Biblia está llena de puras personas así. ¿Qué hubiera pasado si Dios solamente hubiera puesto a puros hombres Superman en la Biblia? ¿Qué hubiera pasado si en la Biblia solamente hubiera puesto puras mujeres maravilla? ¿Tú crees que tú y yo pudiéramos siquiera haber pensado en alcanzar algo de la gracia de Dios? No, mira, pues allí en la Biblia alguien ha llegado a decir, no, es que tu Biblia está llena de borrachos y de adúlteros. Sí es cierto, hay pura gente así, habla de pura gente así, igual que tú, igual que yo, pero algún día buscaron de Dios. Y entonces vemos la gran verdad de que Dios nos reconforta, Dios nos salva, pero también Dios nos cambia. Y hemos estado platicando acerca de este tema regularmente aquí en los domingos. Y hemos estado platicando acerca de que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces hablamos de que lo que Dios hace es totalmente nuevo, pero el asunto es que nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios para que entonces Dios nos cambie, Dios nos haga alguien totalmente nuevo, para que Dios nos dé una vida distinta. Esta mujer llamada Rahab, sí, se dedicaba a la prostitución, era una ramera, pero cuando decidió confiar en Dios, entonces Dios cambió totalmente su vida. Esta mujer llamada Ruth era una mujer que no tenía
parte en las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces un día decidió confiar en Dios con todo su corazón, y Dios le dio la esperanza de poder ser hija de Dios. Quiero leerte lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Busca pues 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios 1, 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escogió de lo necio, Dios escogió de lo débil del mundo, Dios escogió de lo menospreciado del mundo. Y así como esa mujer llamada Rahab, así como todos los demás hombres también, de los cuales podemos hablar, todos ellos se equivocaron, igual que tú y yo también nos hemos equivocado, y nos vamos a equivocar, y vamos a seguir equivocándonos también. ¿Sabes? No somos perfectos. Y la Biblia nos habla acerca de hombres que no eran perfectos, de mujeres que no eran perfectas, pero sí nos habla de hombres y mujeres que buscaban confiar en Dios y amar a Dios con todas sus fuerzas. Reconocían sus propias debilidades, pero también buscaban darle a Dios todo su corazón. ¿Qué es lo que hoy has decidido hacer con tu vida? ¿Decides darle a Dios una pequeña parte? ¿Decides solamente darle a Dios una parte del domingo? ¿O decides darle a Dios tu vida entera? Dios mandó todo lo que Él tenía, dio a su único hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Y entonces, cuando tú y yo ni siquiera teníamos esperanza, Dios murió por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios nos dio una oportunidad. Sí, fallamos y seguiremos fallando, pero en Cristo Jesús ahora estamos cerca de Dios y somos hijos de Dios. Te voy a leer lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esas genealogías que vemos en Lucas y vemos en Mateo están llenas de personas que tal vez se equivocaron mucho, o tal vez más que tú, o tal vez nosotros más que ellos, pero está llena de personas imperfectas, porque solamente hay uno solo que es perfecto, y se llama Dios, se llama Jesús. Quiero leerte a continuación lo que dice Tito. Busca el libro de Tito, está después de segunda de Timoteo, antes de Hebreos. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todos estos hombres y mujeres, los cuales podemos ver en las genealogías, está llena de personas imperfectas. Y Dios sabe que tú y yo somos imperfectos. Y Dios sabe que tú y yo estamos batallando en quién sabe cuántas cosas, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, haciendo las cosas mal, extraviados y rebeldes tal vez. Pero Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado una respuesta y nos ha dado una esperanza, pero es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La decisión está en ¿qué es lo que tú quieres? El punto está, ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Qué es lo que tú quieres llegar a ser? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres seguir viviendo en tu imperfección solo? ¿Quieres seguir viviendo en tus errores solo? Y que esos errores te lleven a estar alejados de Dios y a estar por una eternidad sin Dios y sin Cristo. ¿O quieres acercarte aún con esa imperfección, con esa inseguridad o tal vez con esa inutilidad a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, te necesito? Tal vez no tengo nada bueno en mí, Señor, pero aquí estoy. Tal vez no puedes encontrar, Dios, nadie, en ningún momento puedes encontrar algo bueno en mí, Señor, pero aquí estoy y estoy para servirte. Aquí están mis manos, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Si tú estás dispuesto a eso, y entonces si tú te humillas delante de Dios y le dices: Señor, ayúdame, Dios, no tengo más, soy imperfecto, la riego cada rato, Señor, pero en ti soy una nueva criatura, en ti quiero confiar, Señor, a ti quiero llegar, Dios, ayúdame, Padre. Si tú eres fiel y eres honesto con esto delante de Dios, entonces Dios te escucha. Porque Dios no va a desechar un corazón contrito y humillado. Dios nunca va a desechar un corazón honesto y que dice: Señor, la regué, perdóname. Si pudiéramos comparar nuestras vidas con todas estas personas de las genealogías, ¿sabes? Seríamos prácticamente iguales. Seríamos prácticamente iguales. Pecadores, muchos de ellos. Pero la importancia no está en el pecado, sino la importancia está en que Jesús vino al mundo para quitar de en medio el pecado. Dice Primera de Juan capítulo 3 que Él vino para deshacer las obras del diablo, y por medio de su muerte y de su sacrificio, entonces nosotros somos salvos. Y entonces nosotros somos hijos de Dios. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que ir a Él y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, soy tuyo y decido creer en ti. Gran parte de estos hombres no se dice, o estas mujeres que están allí, no se dice tampoco, pero estas mujeres decidieron creer en algo que ni siquiera ellas podían ver. ¿Sabes? Vamos al libro de Hebreos y vamos a leer el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿De cuáles antiguos estamos hablando? De todos estos hombres y mujeres de las genealogías. Y luego, si tú te brincas al versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tal vez no puedes ver lo que Dios está haciendo en ti, pero sí necesitamos confiar, y eso es la fe. Tal vez no lo ves, no lo puedes sentir con tus manos, pero tienes que creer que Él está allí.
Todas estas personas en las genealogías hablan acerca de que creyeron en Dios con todo su corazón, y entonces Dios les dio la oportunidad de poder estar en un libro tan grande y tan precioso como es la palabra de Dios. Personas igual de pecadoras que tú y que yo, pero Dios tenía un propósito para ellos, así como hoy Dios tiene un propósito para ti. En lo particular, Dios tiene algo contigo. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres conmigo, Señor? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? Señor, ¿qué quieres que haga? Y la primera cosa que Dios te dirá es: quiero que me ames. Conoce quién soy. Conoce lo que tengo para ti. Conoce lo que yo he alcanzado y lo que yo te he dado. Y la única manera de poder conocer y saber eso es a través de la palabra de Dios. Hay porciones en la Biblia, para terminar, hay porciones en la Biblia que tal vez pudiéramos decir que no estén allí, o tal vez desearíamos brincarnos esas partes. Pero sabes, la Biblia está llena de gente que la regó, para que tú y yo también sepamos que aunque la hemos regado, Dios nos sigue perdonando, y Dios sigue teniendo misericordia de ti y de mí cada día. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias, Dios, porque en tu sacrificio, Señor, hoy podemos confiar, podemos, Señor, ser bendecidos, podemos ser alcanzados, Dios, podemos recibir, Señor, misericordia, gracia a través de tu sacrificio y de tu voluntad. Estas genealogías, Señor, están llenas de personas que pecaron, Señor, que la regaron, Dios, pero tú los perdonaste y tú los pusiste en un gran libro, este libro que es la palabra de Dios, y los pusiste con un propósito. El propósito, Señor, de que nosotros hoy pudiéramos ver que nuestras debilidades, más allá, Señor, de alejarnos de ti, nos acercan a ti. Hoy, Señor, decidimos llegar a tu presencia, confiar en ti, creer en ti con todo nuestro corazón, pero también, Señor, pedirte, Dios, que nos ayudes. Hemos pecado, la hemos regado, Señor, hemos cometido errores, muchísimos, y tal vez seguiremos haciéndolo, pero hoy decidimos confiar en ti con una fe, Señor, que solamente tú nos puedes otorgar, una fe que proviene de ti, y una fe, Señor, en la cual hoy podemos confiar, una esperanza, Señor, eterna, y un amor para siempre. Señor, ven, abraza a mis hermanos, cuida sus vidas, Señor, llega con ellos, Dios, y que sea tu santa y preciosa misericordia la que les abrace cada día. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a tu preciosa iglesia aquí en Bajío de Bonillas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.